De esta mañana se llama la palabra empeñada. Yo sé que para algunos la palabra empeñada les dice algo, quizá de pronto otro no la puede entender. Por eso permítame hacerle una salvedad sobre el significado de la palabra como tal, empeñado. ¿Qué significa empeñar? Cuando nosotros empeñamos algo, quiere decir que lo estamos dando en garantía de un arreglo, de un contrato, de un compromiso que estamos haciendo, o por una necesidad. Lastimosamente hay una práctica que es horrorosa, horrible, pero ha existido desde que existe la humanidad, que son las famosas casas de empeño. Y la casa de empeño lo que hace es que si usted tiene una necesidad económica, usted lleva un objeto, no le aceptan el marido, solo lleve la licuadora, algo que usualmente no necesita como mucho en la casa, porque usted dice, no, me quedo sin licuadora, me quedo sin nevera, me quedo sin televisor. Dice, no, es tenaz, pero la necesidad es tan grande que a veces llevan la plancha, algún objeto. Dice, lo vengo a empeñar. Y el señor que le empeña le dice, listo, le doy 5,000 pesos. 5,000. Cuando la plancha costó 70,000. Pero es que usted no la está vendiendo. Usted la está empeñando. Pero mientras el señor se quede con la plancha por los 5,000 pesos, él es el dueño de la plancha. Gústele o no le guste, él es el dueño. Y la única forma para hacer que eso que usted dejó empeñado vuelva a usted a tener autoridad sobre eso y vuelva a ser suyo y se lo lleve para su casa con alegría, es que usted cumpla el compromiso pactado de devolverle los 5,000 pesos. Si usted no devuelve los 5,000 pesos del compromiso, lo más probable es que va a perder la plancha. Yo creo que entendemos, ¿cierto? De ahí la importancia de comprender el valor de la palabra empeñada, que es un compromiso inquebrantable que hacían nuestros antecesores, que cuando empeñaban la palabra decían palabra de honor. Y la única forma para que esa palabra de honor se devolviera con el honor era que usted cumpliera con lo que acabó de comprometerse. Por eso, ese compromiso inquebrantable en la palabra está forjada por la promesa y la fidelidad. Usted le promete al Señor que va a venir a sacar su objeto y el Señor le dice, yo voy a ser fiel con ese objeto y se lo voy a devolver. Faltar a la palabra empeñada, faltar al compromiso, faltar a la promesa, pues lo único que va a hacer es deteriorar las relaciones. La va a deteriorar las relaciones. Y al deteriorarse la relación, se va a acabar con la confianza. Cuando usted le dice a un hijo,
te prometo que el sábado vamos al parque a tomar helado. Usted acaba de empeñar su palabra a su hijo. Y su hijo no va a fútbol con sus amigos porque usted le prometió que el sábado va al parque a tomar helado. El dueño de esa palabra es su hijo. Si llega el sábado y usted no puede porque tiene que irse a trabajar, porque tiene que cumplir con otras cosas más importantes, la relación con su hijo va a empezar a deteriorarse. Y esa relación que se deteriora va a concluir que el hijo pierde la confianza en usted. De ahí que cuando usted vuelve a decirle, el próximo mayo nos vamos de paseo, nadie le cree, ni usted mismo se cree. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. Ya con esa creo que es suficiente ilustración, ¿cierto? Una suficiente ilustración que tenemos. Mateo capítulo 5, versículo 33. Me regala un amén cuando lo tenga. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 33. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa más proviene del maligno. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire que aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al valor de la palabra empeñada, al valor del compromiso, al valor de la palabra de honor, al valor de la credibilidad. Sabemos nosotros que el compromiso, cualquier compromiso, sea cual sea, desde el más pequeño hasta el más grande, el compromiso simplemente es un acuerdo. Es un acuerdo entre dos partes, mínimo entre dos partes, ¿sí? Y es un acuerdo que normalmente se sella con un documento. Firmamos un documento. Yo le ofrezco este servicio, usted me va a pagar esto. ¿Sí? Lo cual, ese documento lo que hace es obligar al cumplimiento, a las partes para que cumplan. Pero nosotros vemos y conocemos por la misma historia, por nuestros mismos abuelos, que no siempre fue así. No siempre fue necesario un documento. ¿Por qué? Porque bastaba con la palabra. Bastaba con la palabra. Y yo, prácticamente, uno de los ejemplos que yo puedo decir que lo viví fue en mi suegro, en la vida de mi suegro. A mi suegro, cada vez que él hablaba o él decía algo, él no necesitaba firmar un documento ni un arreglo. Decía, no, si yo le dije que sí, es porque lo voy a cumplir. Punto, no se preocupe. Y si por cualquier cosa a mí me pasa algo, mi esposa sabe que tiene que terminar de cumplirlo. Punto, para de contar. Yo no necesito firmar ningún documento. Y él lo decía, yo creo en usted. Punto. No, pero ¿por qué no firmamos? No hacemos. No, tranquilo, no me preocupe, yo confío en usted, yo creo en usted. Pero lastimosamente nosotros estamos viendo que esa situación ha ido perdiendo ese valor
En todo el mundo, en todas las culturas, se ha deteriorado el concepto de palabra empeñada, de palabra de honor, de que tu sí es sí, de que tu no es no. El acto de prometer, el acto del compromiso ha perdido el valor del cumplimiento, porque prometemos y no cumplimos, y no nos damos cuenta que cuando no cumplimos estamos incurriendo en varios pecados. Uno de los primeros pecados es la mentira. La mentira. Porque si hemos prometido algo y no lo estamos cumpliendo, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Y la palabra de Dios nos dice, amada iglesia, que uno de los grandes pecados, incluso en la palabra de Dios lo afirma, dice, no entrarán al reino de los cielos los mentirosos. Y nosotros hemos hecho lastimosamente de la mentira una cultura vana, superficial, que no nos afecta, que nosotros creemos que los pecados son asesinar, matar, robar, violar, la aberración, unas cosas grandes, y robar no un clip, no, robarse millones, y tampoco, y que si le robamos al rico al que tiene, pues no es pecado, porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, y bueno, todo un poco de cosas que nosotros decimos. Y vamos viendo que la cultura va justificando unas cositas que son pequeñas, pero que definitivamente cuando la palabra de Dios dice que el mentiroso no va a entrar al reino de los cielos, tenga la certeza y la seguridad que el mentiroso no va a entrar. Así de sencillo, no va a entrar. La mentira es uno de los pecados, dice la palabra de Dios, que Dios aborrece, como los ojos altivos. Hay 7 pecados que Dios aborrece grandemente, ¿sí? Esto está en Proverbios. Ahora bien, amada iglesia, esto no quiere decir entonces que lo mejor es no comprometerse. Ah, no, si eso es así, entonces yo no me comprometo con nada, yo no prometo nada, yo mejor no prometo nada, yo no hago nada, yo no digo nada. No, amada iglesia, lo que Dios desea en su palabra es precisamente recuperar el nivel de compromiso, que sea de palabra, que cuando nosotros digamos algo nos crea. Punto, pare de contar. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la iglesia donde prácticamente nací, y el pastor un día me invitó a predicar la palabra, y él me llama a la casa y me dice un viernes en la noche, el otro día era ayuno, sábado, y me dice a las tipo 8 de la noche, me llama y me dice, Rodrigo, hola pastor, buenas noches, qué gusto escucharlo. Y me dice, Rodrigo, tú predicas mañana en el ayuno. Mañana, a las 8:30 de la mañana estás predicando tú. Yo casi me muero. Pero la reacción mía fue decirle, ¿de verdad? ¿Cierto? Y eso a él le molestó. A él le molestó mucho. Porque haberle dicho eso era como si yo le estuviera diciendo mentiroso. Yo no estoy mintiendo, yo te estoy diciendo, y cuando yo digo las cosas se cumplen, se hacen. Ah, bueno, sí, señor, perdón, excuse me. Listo. Amada iglesia, y esto es así, que hemos perdido y es necesario recuperar ese nivel de compromiso, porque se ha perdido todo, como en los tiempos de Jesús, él mismo lo está diciendo. Desde los tiempos de Jesús ya eso se había perdido. Él empezó a ver que la gente andaba jurando por todo. Juraba por el cielo, juraba por Dios, juraba por Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gente ya no creía. La gente ya no creía, entonces tenía que poner a alguien por testigo. Y nosotros pasa eso, cuando llegamos a la casa y decimos algo, ¿verdad? Se lo juro por mi mamita que está en el cielo. No tiene ni idea si de verdad la mamita está en el cielo. Se lo juro por esto. Vea, pongo a Dios por testigo, que se me caiga este techo. Decimos un poco de cosas. ¿Eso qué significa? Que hemos perdido la credibilidad. Que la gente no nos está creyendo. No nos cree. ¿Por qué? Porque muchos se la han pasado hablando y hablando y hablando y hablando y nunca cumplen nada. Bla, 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 y tilín, tilín. Nada de paletas. Amén, iglesia. Por eso es mejor dejar de hablar tanto y actuar.
En lugar de hablar, en lugar de prometer, en lugar de comprometerse, decir, pues yo cojo y lo digo, y cuando yo lo digo, lo cumplo. Hay que actuar. Mire, debemos seguir un ejemplo maravilloso, un ejemplo de una grulla. Una grulla es un animalito parecido a, ¿qué será? Como a un pajarito, a una garza, más o menos, es una grulla, un tipo lora, una grullita. Es una grulla que vive en la región del Medio Oriente, en Turquía especialmente. Pero esta es una lora que tiene una característica especial. Ella cacarea muchísimo. Ella se la pasa cacareando y gritando y gritando y gritando y chilla y grita y cacarea y grita y pasa de un árbol a otro y salta y hace muchísima bulla. Entonces imagínese usted cuando se reúne una bandada de grullas. El ruido es infernal, esos chillan y gritan, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia, las águilas se dieron cuenta porque escucharon la bulla. Entonces dijeron, ¿cuál es esa bulla? Y le estoy hablando literalmente y le estoy hablando de una verdad. Las águilas comenzaron a tratar de identificar la bulla y se dieron cuenta que eran las grullas las que cacareaban. Y las águilas se pararon en los árboles de al frente y dijeron, comida. Comida. Eso es como cuando sale usted para el centro y hay una persona afuera anunciándole, para adentro, para adentro, para adentro, y grita y hace más bulla, y para adentro, promoción y promoción. Comida, ahí le voy metiendo toda la comida. Aprovecharon eso y comenzaron a cazar las grullas. Yo eso lo pude constatar, lo venimos constatando con mi esposa desde hace un tiempo largo, en la casa. Cuando nosotros llegamos a la casa, dejamos el carro y llegan dos pajaritos que yo le llamo pechiamarillos. Llegan los pajaritos y tienen la manía de pararse en el espejo de los carros. Y pican y gritan y hacen una bulla y dele y taca, 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 taca y picotean y picotean. Y ahí se la pasa. Y nosotros, bueno, y ahora están haciendo muchísima más bulla que la usual. Pero empezamos a observar algo. Empezamos a observar que las águilas se dieron cuenta de esa bulla. Y ahora las águilas, los aguiluchos que hay acá, se paran encima del garaje y comienzan a esperar que el pájaro llegue a picar el espejo. Y usted viera el espectáculo que hay, el águila tratando de cazar a ese pájaro. Cada vez que llega yo le digo, te vas a hacer comer, te vas a hacer comer, te van a comer. ¿Por qué? Por el bla, 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 mucha bulla. Pero las grullas, no los pajaritos que yo tengo en la finca todavía no han aprendido, las grullas en Turquía se dieron cuenta del peligro. Usted sabía que la palabra de Dios dice, mira mi creación y de ella aprenderás. Porque yo hablo a través de mi creación. Usted ve a los animales, usted ve las plantas y usted aprende cosas. Las grullas se dieron cuenta de eso, entonces comenzaron a cacarear. El cacareo es una invitación a la procreación. Cacareaban un rato y luego descendían y se metían una piedra en el pico y volvían a subirse, y con la piedra en la boca ya no pueden cacarear. Aprendieron a defenderse no haciendo bulla. La grulla en Turquía. Amén, iglesia. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no jures por esto, no jures por lo otro. Él está prohibiendo poner a Dios por testigo. No pongas a Dios por testigo. El objetivo es que nosotros como la grulla actuemos y seamos responsables de nuestras palabras y las cumplamos.
Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu boca te hace pecar, pues métete una piedra. Ese es el concepto, no es cortarse la mano, no es meterse la piedra, es entender que yo soy responsable de mis actos. Soy responsable y yo no puedo justificar la maldad que hace mi mano, ni puedo justificar la maldad que hace mi boca. Es que yo soy así. No. El Señor lo que nos está diciendo es, sé responsable de lo que dices y de lo que haces. ¿Para qué? Para que recuperes la credibilidad, porque la gente no cree en ti. Es más, el Señor ya no cree en nosotros. Él no cree. ¿Cuántas veces le hemos prometido? ¿Cuántas veces le hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos cacareado palabras sin sentido y no le hemos cumplido? Él ya no nos cree, pero nos sigue amando. ¡Wow! Esa es la bendición. Esa es la bendición. Tu esposa ya no te cree, pero te sigue amando. Tus hijos ya no te creen, pero te siguen amando. Jesús no te cree, pero te sigue amando. Y el amor es una bendición maravillosa, porque el amor es paciente. El amor está esperando que nosotros podamos reaccionar a esa situación y podamos volver a generar en nuestras actitudes, en nuestras palabras, la credibilidad que hemos perdido. Y se ha dado cuenta, iglesia, que todo el mundo no cree en nosotros y los últimos en enterarnos somos nosotros mismos. Porque nosotros creemos que nuestra imagen está pues casi que flotamos. Entonces, recuerde usted la parábola que vimos el domingo pasado, que esa parábola se refiere muchísimo a lo que hoy estamos hablando, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, acompáñeme allá. Y se la vuelvo a leer rápidamente. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Lo señaló y dice, ese que está ahí al lado. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este, es decir, el recaudador, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amada iglesia, en estos 2 hombres, en la actitud, en el comportamiento, en las acciones de estos 2 hombres, la palabra nos muestra 2 acciones fundamentales para recuperar la credibilidad y el compromiso, para recuperar la palabra, porque nuestra palabra está empeñada. Nuestra palabra está empeñada. Acuérdese usted que en Proverbios nos dice que si nosotros hemos hecho un compromiso con un hermano y no lo hemos podido cumplir, está empeñado, lo que tenemos que ir es corriendo allá a deshacer nuestro compromiso, a decir, vengo a desempeñar mi palabra. Y muchas veces la forma es, no puedo, no he podido pagar, no tengo, para mí es imposible y yo quiero deshacer eso. A veces nos cuesta, porque nos toca pagar una multa, un destrate, nos cuesta algo, pero lo deshacemos y decimos, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Eso vamos a tener grandes problemas. Entonces nosotros aquí vemos a esos 2 hombres, en el fariseo representado por un grupo religioso,
el cual únicamente estaba pegado a los ritos, a las tradiciones, y a los cuales Jesús los había denunciado como orgullosos, había denunciado su hipocresía, había denunciado su negligencia, les había dicho cantidad de cosas. Pero por otra parte estaba el recaudador de impuestos, que era un hombre detestado por su propia familia. ¿Por qué era detestado por su familia? Porque era un hombre que había negado a su pueblo, a su cultura, a su raza, a su identidad, y estaba cobrándole impuestos al mismo pueblo. Era un saqueador de su misma familia, de su mismo pueblo. Entonces era un excluido de la sociedad. Entre un recaudador de impuestos y un leproso no había diferencia. La única diferencia es que la una enfermedad era física y la otra enfermedad era espiritual. No más. Pero en sus condiciones, nosotros en la condición del fariseo y en la condición del recaudador, vemos lo que nosotros debemos hacer para recuperar el valor de la palabra, el valor del compromiso, el valor de nuestra credibilidad, para desempeñar nuestra palabra. Son dos cositas, solo son dos acciones que debemos hacer. ¿Cuál es la primera? Lo primero que nosotros debemos hacer, y vemos en esta historia, es hay que acabar las apariencias. Acabe con las apariencias. Acábelas. Pastor, ¿y qué son las apariencias? Yo preferiría que la palabra de Dios nos diga qué son las apariencias. Váyase usted a Mateo, en el capítulo 23, y ahí podemos ver exactamente qué son las apariencias. Mire que el Señor nos dice, si tú quieres volver a tener credibilidad, si tú quieres volver a que toda tu gente crea en tu palabra, acaba con las apariencias. ¿Qué son las apariencias? Mateo capítulo 23, versículo 27. ¿Lo tiene? Ay de ustedes, está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién les está hablando? A los fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esa es la apariencia. Durísimo, durísimo, durísimo. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos examinemos, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros mismos nos examinemos, que no miremos la viga en ojo ajeno, que no miremos la paja en ojo ajeno, sino la viga que hay en nosotros, es eso. Por eso el Señor dice, no juzguen, no juzguen. Primero, mírate tú, mírate. Quizá de pronto vivimos de mucha apariencia. La esencia de la vida de este hombre, del fariseo, eran las apariencias. ¿Y qué es la apariencia? Es la parte exterior, es lo que yo te muestro, lo que todos ven, lo que más cuidamos. ¿Será que me queda bien la camisa? ¿No me queda bien la camisa? ¿Será que este vestido me queda bien o no me queda bien? No importa lo que hay por dentro, no importa si las medias están rotas, no importa si al pantaloncillo le falta un pedazo, no importa. Lo que importa es lo que la gente ve. Y yo quiero ponerme este vestido, yo quiero ponerme este otro vestido, yo quiero estos zapatos. ¿Me veo bien? Cuidamos el exterior, es la apariencia, es la parte exterior, lo que todos ven. Es la manera en que nosotros nos presentamos ante los demás. Y esto tenemos que mirarlo, porque esto nos cuestiona. Esto nos cuestiona. Nosotros queremos causar impresión. Queremos causar una buena impresión. Y por eso es que muchas veces decimos, no mastique chicle, levante ese pecho, póngase así, mire qué feo que está, peínese. Está horrible porque nos preocupa más la apariencia. Cuando hacemos nosotros los miércoles con mi esposa la palabra, el mensaje,
Buscamos la apariencia, que la foto esté aquí, que el florerito esté acá, que la toma esté perfecta. Levántese el cabello, las gafas brillan, quítese la gafa, ponga esta cosa aquí, esto está torcido, esto está aquí allá, etcétera, etcétera. La apariencia. Nos preocupa más la apariencia que verdaderamente lo que nosotros tenemos por dentro. Y el gran problema es que la apariencia muchas veces aleja a las personas de los caminos del Señor. Lo que verdaderamente tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con las apariencias, hablamos de un evangelio y hablamos de un Señor que no lo conocemos. No lo conocemos. El problema es que la apariencia proyecta una imagen. Proyecta una imagen. Proyecta un testimonio. Por eso el Señor nos dice en su palabra, cuando tú veas algo, cuando tú escuches algo, ponlo a prueba. ¿Por qué? Porque es que nosotros tragamos entero de todo lo que vemos y de todo lo que oímos. Dice, ponlo a prueba. Ponlo a prueba. Lo que tú estás viendo, examínalo. Ponlo a prueba. Y eso a la gente no le gusta. Eso a la gente no le gusta. Entonces uno dice, wow. Esta mañana alguien me llamó y me dijo, pastor, no puedo ir a la iglesia porque me voy para la funeraria. Y yo le digo, ¿cómo hubiera contestado Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y proclama, predica y luego si ve. Si yo digo eso, wow, me matan. Me comen vivo. Me comen vivo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Claro que sí, bien pueda. La apariencia, no la verdad. Y la verdad se queda escondida. Y eso es lo que nos dice el Señor. No, no, debemos decir la verdad. Es bien duro y uno se confronta. Cuando yo escucho esto, yo me confronté. ¿Será que yo me estoy preocupando más por la imagen? Y me reía allá adentro solo. Porque usted sabe que mi cuerpo está desgastado. Y entonces la camisa me queda grande. Y entonces tuve que hacer un enredo todo raro con el micrófono. Porque se me caía el cuello. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Yo me decía ahora en el espejo. Por la apariencia. Porque quiero mostrar, quizá de pronto el que no sea. ¿Pero por qué? Porque la gente está acostumbrada a juzgar más la apariencia que lo que hay en el corazón. Le importa más cómo está vestido el pastor que el mensaje que está predicando. Y esa es una cultura que nosotros la tenemos en todas partes. Nos importa más cómo vamos, cómo estamos vestidos, qué es lo que hacemos, qué es lo que mostramos, que verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Cuando yo debo tratar de que la gente mire lo que hay en mi corazón. Debo mostrar. Debo ver esto, debo ser coherente con lo que yo tengo acá adentro. El problema, vuelvo y le reitero, es que la apariencia da una imagen, da un testimonio para bien o para mal. Y usted lo escucha. Muchas veces las personas se nos paran al frente, hablan y uno dice, un burro hablando de orejas. Nos hablan y uno dice, perdóneme, pero es que bla, 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 bla. Y todo el mundo dice eso, menos el protagonista. El protagonista no lo cree. Amada iglesia, pero Dios no ve la apariencia. Dios no ve su exterior. Dios ve el corazón, el interior. Y para eso hay una historia muy linda. Usted lo recuerda en Samuel, en Primera de Samuel. Cuando el profeta Samuel, ya el sacerdote Samuel, está llorando porque Dios ha tomado la decisión de quitar a Saúl del reinado. Y Samuel está llorando y todo y no sé qué. Y Dios se le aparece y le habla y le dice, no señor, ya deja de llorar, ya, punto. Es más, ya nombré otro rey. Punto. Porque cuando Dios quita, punto, se acabó. Así de sencillo y nosotros nos quedamos con los mocos colgados llorando. ¿Y qué dice él? Pues quítate esa vaina, ya, vaya, actúa, hágale papá, hágale. ¿Y qué le digo? Ve a la casa de Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos y ese va a ser el rey de Israel. Y Samuel se fue, con tristeza, se fue. Amaba al rey Saúl. Samuel lo amaba y le dolía en el alma, pero tenía que cumplir, por amor a Dios, tenía que cumplir con el llamado de ir y ungir a otro rey que no era el que a él le apetecía. Y cuando llega Samuel, el profeta, el sacerdote Samuel, llega a la casa de Isaí y lo llama y le dice, tráeme a tus hijos, y le presenta a los hijos y ve a uno de los hijos de 2 metros de altura, ojos azules,
semejante imponencia tan maravillosa y dice, este es. Y se emociona, dice, buen porte, buen garbo, buen reemplazo para mi rey Saúl. Y Dios le dice, no, papito, ese no es. ¿Cómo así? Ese es el mejor. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ese es el mejor, ese es el mejor, ese es el mejor? Pero Dios no se fija en las apariencias. ¿Hasta qué? Hasta que termina llegando el muchachito, un mocosito que andaba por allá, pastoreando, y llegó un muchachito de 16 años y dice, ese que viene corriendo allá, jugando con las piedras y una onda, ese es, úngelo a él. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nosotros creemos y juzgamos y decimos, este es el del ministerio, este va a ser mi reemplazo, este es el futuro pastor de la iglesia, para afuera. Sale como Pepe Guama, palomita. ¿Por qué, amada iglesia? Porque nosotros nos fijamos en apariencias, porque nosotros nos fijamos en lo externo, porque nosotros decimos, este es el propio, y resulta que Dios ha elegido por allí, ¿a quién? Al más humilde de todos, que ni siquiera puede hablar. Que cada vez que, no, pastor, a mí no me ponga ni a orar, ese va a ser el pastor. Porque Dios ve el corazón. El fariseo aparentaba ser un hombre recto, aparentaba en la oración, hacía una oración llena de apariencias. Cuando nosotros oramos, ¿sabe por qué nosotros oramos mejor en público que en privado? Cuando nosotros estamos solos no nos salen las palabras. No nos salen las palabras. ¿Yo qué digo? Ya no me salen las palabras, yo ya no sé ni qué decir. Pero cuando a uno le toca, porque en la casa le dice, haga la oración para todo el mundo, a uno le dice, ay, usted ora tan lindo, yo. Se crece. Entonces estamos haciendo una oración de apariencia, ¿o no? Apariencia. La oración no era de gratitud que este fariseo estaba haciendo, dándole gracias a Dios, ni era mucho menos de perdón, Señor, perdóname. No. La oración de este hombre, de este fariseo, era simplemente mostrar todo lo bueno que supuestamente él había hecho. Señor, mira lo que yo he hecho. ¿Y usted se ha dado cuenta que nosotros somos igualitos? Cuando nos pasa, mire, yo todo lo que hice en esta empresa, yo cómo trabajé, yo cómo trasnochaba, yo cómo iba, yo cómo hacía, yo esto, lo que me pedían. Y uno solo enumera lo que supuestamente uno cree que es bueno y que hizo bueno. Se quedó en eso. Justificaba que todo. Y al final uno termina diciendo, y tras de eso, me echaron. Y tras de eso me echaron, desgraciados. Ese es el colmo, después de haberlos ayudado tanto, después de haber hecho que esa empresa llegue a tener toda la millonada del mundo. Es decir, personas que hablan y hablan y hablan. Número uno, nadie les cree. Porque está peleando solo. Está peleando solo. Él no está peleando con nadie. El viejo conocido refrán, al bagazo poco caso. Nadie le para bolas, nadie. Entonces, como ve que nadie, es la famosa pelea, ¿no? ¿Qué? Cójanme antes de que lo mate. Cójanme. Y no arranque, no, pero cójanme porque lo mato, cójanme. Y nadie lo coge. No, papito, mátelo. No, cójame, hermano, cójame. Es lo único que hacemos nosotros. La apariencia. Mostrar simplemente que hay algo. Entonces, como vemos nosotros que el otro no está reaccionando, como vemos que el otro no hace nada, como vemos que nadie hace nada, entonces terminamos victimizándonos. Nadie me quiere. Pobre Lara, escupe para arriba y le cae en la cara. Terminamos nosotros victimizándonos. Terminamos nosotros diciendo, si tico yo, el mundo entero está en contra mía, estoy nadando contra la corriente. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esa misma actitud del fariseo.
Hay que tener mucho cuidado, porque eso nos aleja de Dios, porque eso nos aleja de las personas, eso nos aleja de la familia, nos aleja de la iglesia, nos aleja de las relaciones buenas, de las relaciones que cuando nos miran a la cara, en medio de todas las dificultades, en medio de todas las imperfecciones, pues gracias a Dios nos dicen la verdad. No queremos nosotros vivir en un engaño, en una mentira, donde nos digan siempre lo que nosotros queremos escuchar. No nos ayudan a crecer. Debemos tener mucho cuidado. Eso nos va haciendo que nuestro corazón se vaya alejando de la verdad, se vaya alejando de las personas. El llamado es a recuperar la imagen. Ese es el llamado. El llamado es recuperemos la imagen, recuperemos la credibilidad, recuperemos la autoridad, recuperemos la confianza. Qué bendición tan grande recuperar la confianza. Hay que recuperar. ¿Cuántas veces nos han quedado mal? Me va comprando un pancito. Claro, con mucho gusto. No vuelve ni el pan, ni los 10,000, ni el amigo. ¿Quién lo vuelve a mandar a comprar pan? No, y si lo mandamos, le digo, usted acompáñelo. Perdemos la confianza. Y eso es lo que quiere decir, que recuperemos esa confianza. Ahora, ¿cómo recuperamos la confianza? ¿Cómo recuperamos la credibilidad? ¿Cómo recuperamos eso de llegar a la casa y decir, mañana no voy a trabajar, punto? ¡Wow! Le cree todo el mundo. Porque si usted lo dijo es porque sí. Voy a hacer tal cosa, ¡wow! Déjelo que está como medio chivato, está loco. No, que nos crean lo que digamos. Yo voy porque voy, llueve, truene o relampaguee, si yo me comprometí contigo, yo voy. ¿Cómo recuperar eso? Y mire que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es recuperar la credibilidad con Dios. Porque nosotros a Dios lo hemos tratado muy mal. Créanmelo, lo hemos tratado supremamente mal. Lo tratamos muy mal. Nosotros estamos viendo en los países, en todo el mundo entero, en nuestra propia nación estamos viendo que hemos perdido la credibilidad. Ya no creemos en los demás, no creemos en nuestros gobernantes, no creemos. ¿Por qué? Porque no son testimonio. Porque la palabra que ellos empeñaron cuando dijeron, yo les prometo, nunca la cumplieron. Nunca la cumplieron. Y eso desdibuja, acaba con la... Eso le da jartera. Alguien me decía ayer, ya no veo noticieros, no escucho noticias, me parece degradante, me parece sucio, me parece asqueroso escuchar tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad, tanta manipulación y todo el mundo contra todo el mundo. No hay absolutamente nada de honestidad, de compromiso, de fidelidad, de confianza, no hay nada. ¿Y cómo nosotros hacemos que esta gente vuelva a votar y vuelven a votar por los mismos? Hay que darle plata, man. Hay que darles dinero. Hay que comprar sus conciencias. ¿Por qué? Porque ese pueblo lo que menos tiene es palabra también. Y hay que comprarlo. Qué pena. Y que eso vaya a nuestra casa. Que eso llegue a nuestra familia. Que eso llegue a nuestra iglesia. Qué pena, qué dolor, qué dolor, qué dolor que nos comprometamos la palabra y luego tilín, tilín, nada de paletas. Y luego cuando quiero voy, cuando voy, puedo, no puedo, cuando esto, cuando lo hago, no lo hago. No hay credibilidad, no hay honestidad. ¿Cómo entonces recuperamos? Pues con la actitud del recaudador. La actitud. Él nos da la guía, Él nos da el paso a paso para recuperar la credibilidad. ¿Y cuál es la segunda? Confesar nuestro pecado. Mire, confesar nuestro pecado.
La primera es acabe con las apariencias y la segunda es confiese el pecado. No más. No hay solo dos cositas. Usted haga esas dos cosas y verá que a usted le vuelven a creer y vuelve a tener confianza en todas partes. En el versículo 13 de Mateo dice que el recaudador se quedó a cierta distancia. Se quedó a cierta distancia. Eso tiene una connotación muy importante. Muy importante. Él sabe que es un pecador. Amén. Él lo sabe. Sabe. Él sabe que todo lo que ha hecho el recaudador, estamos hablando del recaudador, no de ninguno de nosotros, él sabe que lo que ha hecho está mal. Él sabe que le falló a su familia. Él sabe que le falló a su pueblo. Lo esclavizó a su pueblo con impuestos. Le cobraban muchísimo. Él sabe que lo que está pasando, el desprecio de la sociedad, es fruto de su actitud. Pero él se va al templo, confiesa su pecado y dice, se mantiene a cierta distancia. Amada iglesia, muchas veces cuando nosotros vemos que una persona ha fallado, en el argot hablemoslo del país político, social, incurre en una falsedad y entonces la otra persona dice, te voy a calumniar. ¿Sí? Perdón, te voy a demandar por calumnia. Te voy a demandar por calumnia. Entonces llegan a un acuerdo, a un arreglo antes de la demanda, que es que reconozca que se equivocó. Un arreglo. ¿Ya ha visto usted la retractación? ¿Ha escuchado usted las retractaciones? Sale y dice, yo dije que ese man era X y resulta que no era, pues yo no tengo evidencias de lo que no era. ¿Listo? Para fines de retractación lo acabo de decir a la misma hora en la misma audiencia. Hasta luego. Y creen que eso es confesión. ¿Me está entendiendo? Ya lo reconocí. Ya lo reconocí. ¿Cuántas veces nosotros llegamos y decimos, pues sí, está bien, pues yo soy el culpable? Sí, ya, está bien, yo lo reconozco. Aquí el que hace mal todas las cosas soy yo. Ya, sí, yo está bien. Perdone, si yo los he ofendido en algo, perdón. Está bien, para eso no vuelvo a hablar, no vuelvo a decir más. ¿Y usted cree que eso es confesión? ¿Usted cree que esto es confesión? Ya, yo ya confesé, ya pedí perdón. Vaya y pida perdón. Perdone, pues, cualquier cosa mala. Uno no es perfecto, cualquier cosa mala, perdone, ya. Ahí verá, eso no es confesión. ¿Me está entendiendo? Por eso dice la palabra de Dios, a cierta distancia. Eso tiene una connotación. La distancia en el pueblo hebreo significa respeto. Honra. Usted no podía llegar donde el rey. Sí, está bien, perdone. No, de lejitos. Para que lo hagamos más práctico, les pongo este ejemplo. Yo me imagino que con ustedes pasó, con los que tienen T5, no con los jóvenes. Conmigo pasó. Cuando yo hacía algo, siendo niño, malo, que ofendía a mi papá, ofendía a mi mamá, ofendía a la casa, mi papá se disgustaba muchísimo. Y mi papá, además de gritar, de corregirme con gritos, con amenazas y con todo, también me corregía con la correa. Entonces, después de darme la golpiza, la reprimenda física, y después de haber hablado, taca, todo lo que usted quiera, y se iba a trabajar, y cuando regresaba, él seguía disgustado conmigo. O sea, ni la reprimenda, ni la correa había sido suficiente para que nuestra relación volviera a ser la misma. ¿Me está entendiendo?
Yo como lo veía por ahí bravo, yo me hacía para un lado. Mi mamá, mi madre, como la mamá de muchos de ustedes, se me acercaba y me decía, venga papito, eso no está bien. Usted no tiene por qué estar bravo con su papá. Eso no puede ser. Y comenzaba una reprimenda con amor, la mamá. Y le empezaba a decir, o por lo menos a mí, me decía, hágame el favor y va donde su papá y le pide perdón. Y yo le abría los ojos. El que me pegó fue él. El que me cascó fue él. Y todavía me duele. Él debería pedirme perdón a mí. Usted cometió la falta. Usted generó la división y el conflicto, no su papá. Usted tiene que ir donde su papá. Con la sabiduría y el amor de una madre que ama a su esposo y ama a su hijo, lo que más desea es reconciliación, paz, amor, edificación, testimonio, no ruptura. Porque si esa mamá le dice, ¿ya llegó el cucho? Sí, no le haga caso. Usted ya sabe que su papá es así. No le pare bolas. Váyase más bien. Tome, mi hijo, váyase para el parque a comerse un helado. La mamá destruye la casa. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. La destruye. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando mi madre me convence a mí y yo me voy, que me imagino a ustedes les pasó, y me voy acercando donde mi papá, yo no llego tan cerca. Yo me quedo a la distancia de la correa. Me quedo a cierta distancia, que significa respeto, honra. Yo no puedo colgarme de su regazo todavía. No lo puedo hacer porque lo respeto. Porque en ese momento mi credibilidad, mi palabra está en el piso, en el suelo. Además que no es la primera vez que me cogió mintiendo. Es la N vez a la N. Yo me quedo al frente y le digo, papi, me dice, sí, y me mira. Y yo no sé por qué el papá siempre crece más. Y uno como que se encoge. ¿Sí? Y uno empieza a sentir, yo espero que usted lo haya sentido alguna vez. Empieza a sentir algo acá, que sus pulmones colapsan y no le salen las palabras. Y siente la garganta que se le atora. Y usted solo alcanza a decir entre un gallito cantado y una palabra, dice, perdóneme. Y apenas usted dice, perdóneme, comienza a llorar. Yo era así de niño. Y no podía hablar más. Se acabó el bla, 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 bla. Acabo de confesar, acabo de pedir perdón, acabo de decirle, me duele en el alma. Y lloro, yo no estoy hablando. Y mi papá, en ese momento, que representa a nuestro amado Señor Dios Todopoderoso, nos mira llorando y Él sigue hablando. Él empieza a decir, es que me tienes cansado tu actitud, tu comportamiento ya no es eso, es que mira esta cosa, pero ya la actitud es más de consejo que de golpiza o de paliza. Y usted entre más le habla a su padre, más llora.
no habla. Ya no habla, no puede hablar. Usted está sintiendo un dolor en el alma. Y en un momento determinado, usted siente que su papá lo toma de los hombros y usted se eriza porque llegó la correa. Usted se eriza, usted tiembla allí. Y en ese momento siente los brazos de él que lo apretan y lo llevan a su regazo. Acaba usted de confesar y acaba usted de recibir el perdón. Ha restaurado la imagen, la credibilidad y la confianza. ¿Lo cree? Amén. Dele un aplauso al Señor. Iglesia. El fariseo había ido a la iglesia, al templo, por cumplimiento, por cumplir. El recaudador fue por necesidad. Él necesitaba reconciliarse con Dios. Él necesitaba reconciliarse. ¿Yo a qué voy a ir a la iglesia? A cumplir. ¿Para qué? ¿Para qué venimos a cumplir? ¿A cumplir qué? Aquí nadie llama lista. ¿A qué? ¿A cumplir qué? ¿Qué está cumpliendo? Uy, Señor, ¿qué? Dígame, ¿qué está cumpliendo? No, yo vengo por necesidad. Porque yo tengo un problemita aquí que tengo que solucionarlo. Yo tengo algo que tengo que arreglarlo. Amén, iglesia. Dios ve la disposición del corazón. Dios ve lo que hay en tu corazón. Él sabe si lo que hay en tu corazón, de verdad, hay ese arrepentimiento, ese dolor. Aun cuando no te salgan las palabras, Él lo ve. Él no presta atención a las palabras. Las palabras son grullas cacareando y que el diablo se las va a comer por estar cacareando, por estar hablando tanto. Con esa acción hubo un resultado, la acción del recaudador. Dios justificó al que no se justificó y rechazó al que se justificó. ¿Lo entendió? Dios necesita hombres y mujeres que aprendan de esta parábola. Hombres y mujeres que anhelen recuperar la credibilidad, recuperar la palabra empeñada. Hombres y mujeres que pongan en práctica lo que es bueno y lo que es justo, en beneficio de él, porque el recaudador salió justificado, él, en beneficio de su familia, porque sale de ahí y restaura la relación con su familia, en beneficio de su iglesia, porque es un testimonio de ser un verdadero cristiano, y es en beneficio de toda la sociedad que tiene puestos sus ojos sobre aquellos que decimos que somos seguidores de Cristo. Y el que lo cree, dice amén y amén, y le da un aplauso al Señor. Gloria.